Este fin de semana se ha reunido en Madrid la Asociación de Amigos de Donald Trump, o como prefieren llamarse a sí mismos, los patriotas europeos. Aunque también os digo, no sé cómo de patriota te puedes creer si lo único que haces es estar constantemente alabando a Donald Trump y hasta copiarle el eslogan del evento, que han puesto Make Europe Great Again, que es una copia de su Make America Great Again. De verdad, patriotas justitos, justitos. Y bastante acomplejados con todo lo que diga Trump ocurra en Estados Unidos. Y hablando de complejos, Óscar Puente ha puesto un tuit que se ha hecho muy viral hablando sobre los complejos de Santiago Abascal por una foto en la que salía de puntillas. Y bueno, pues incluso el Partido Popular ha salido en defensa de Abascal, diciendo a Óscar Puente que está mal que hable de esos términos de Santiago Abascal. Vamos a leerlo enseguida. Victoria Federica, la nieta del rey emérito, Juan Carlos I. Resulta que ha sido imagen de la feria de San Isidro, que es esta feria taurina de San Isidro de Madrid, donde ha dicho que echa mucho de menos a su abuelo, que como sabéis está exiliado en Abu Dhabi, donde incluso se ha hecho ciudadano fiscal de los Emiratos Árabes Unidos, y posteriormente ha salido Ayuso a decir que a su abuelo que se le echa mucho de menos. No sé si vosotros, yo especialmente no, pero vamos a escuchar cómo lo ha dicho Ayuso, cómo ha sonado bastante ridículo. Y en el apartado internacional, precisamente ahora, hablando de lo acomplejados que están los de extrema derecha con Donald Trump, pues ojito, porque nos acabamos de enterar de que Trump ha anunciado aranceles globales, es decir, que afectan a todo el mundo, al acero y al aluminio del 25%. Que corran los patriotas a justificar los aranceles de Estados Unidos ahora, que evidentemente van a tener que pagar nuestras industrias nacionales. Que corran los patriotas. Por otro lado, la izquierda cerca de volver al poder. En Ecuador han logrado un muy buen resultado en la primera vuelta, y en Alemania se ha producido el primer debate electoral entre los dos candidatos de las elecciones que están aquí mismo ya, o sea, en un par de semanas. Elecciones en las que Alemania se va a jugar muchísimo. Vamos a tratar estos temas hoy, lunes 10 de febrero, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Menudo facha party se ha producido este fin de semana en Madrid. Una fiesta, un encuentro, una cumbre entre partidos de extrema derecha europeos que han tenido a bien venir a la capital de nuestro país para celebrar un encuentro en el que básicamente se han dado muy fuerte en la espalda y cada 3 palabras mencionaban a Donald Trump. Eso sí, luego al mismo tiempo se autorreivindicaban como los verdaderos y auténticos patriotas. Como os digo siempre, el concepto del patriotismo está tan manoseado, parece ser que no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, que son capaces de definirse como patriotas aquellos que, para empezar, odian a gran parte de su propio país, como Santiago Abascal, que odia a gran parte de los españoles que no piensan como él, que por fortuna somos la mayoría, y al mismo tiempo consideran que el patriotismo es agitar muy fuerte una bandera o llevar muchas pulseritas con también unos colores determinados en la muñeca, pero es que el patriotismo va más allá, por fortuna. ¿En qué va más allá? Bueno, pues por ejemplo, estas son las imágenes del evento de este fin de semana en Madrid. Gracias a nuestros simpatizantes, dice Santiago Abascal, y a nuestros compañeros de lucha en Europa y en el mundo por su presencia hoy en Madrid y por su entusiasmo y cariño. Gracias a todos los españoles y europeos que nos apoyáis desde las naciones que forman Europa. Seguimos firmes con el ánimo intacto para que nuestras patrias sigan siendo soberanas, sigan siendo el corazón de una Europa grande y de gentes libres. Y comparten estas fotografías, como os decía. Aquí veis Patriotas, que es el nombre del grupo político que han elegido para la Unión Europea, donde se agrupan pues Marine Le Pen, Geert Wilders de Holanda, Viktor Orbán en Hungría, Matteo Salvini en Italia, es decir, lo peorcito de cada casa. Y claro, es curioso porque cuando tú lees el eslogan que han puesto aquí detrás, lo ponen bien grande, Patriotas, y justo encima, es que de verdad que lo podrían haber pensado un poco mejor, porque justo encima, literalmente encima, a unos pocos centímetros, aparece hacer Europa grande otra vez. ¿Pero de qué estáis hablando? Que le habéis copiado literalmente el eslogan a Donald Trump. Literalmente habéis cogido el Make America Great Again y lo habéis puesto con Europa. Hacer Europa grande otra vez. Make Europe Great Again. Sois tan acomplejados respecto a lo que diga o deja de decir el maestro que os manda y que os dirige, que os convertís simplemente en los perritos falderos y lo único que hacéis es copiar la política estadounidense y traerla a Europa. Como si alguien en Europa, o concretamente en España, quisiese mínimamente parecerse a Estados Unidos. Un país en el que no está tomando fentanilo, está endeudado hasta las cejas por no poderse pagar tratamientos médicos.
que son la principal causa de quiebra. De hecho, está tan acomplejado Abascal que el otro día lo veíamos en un capítulo la semana pasada, que es que también le roba los eslóganes no solamente a Trump, sino también a Milei. Como veis aquí pone, la primera medida que hay que tomar está clara, motosierra, que es lo mismo que decía Milei en Argentina. No son originales. Pero ni siquiera son originales en el copiar, porque si copias, puedes hacerlo con algo de gracia. Pero es que aquí no hay gracia ninguna. Esto es Control-C, Control-V, copiar y pegar. Que además aquí es gracioso porque está hablando de hay que utilizar la motosierra contra el gasto público y los chiringuitos. Dices tú, Abascal, que llevas desde 1999, que se dice pronto, desde 1999 cobrando salarios públicos. Primero en el chiringuito que te puso Esperanza Aguirre, hasta el propio chiringuito que te han montado ahora. Toda la maldita vida. Y tú nos hablas de motosierra, de verdad, pero sobre todo tú y vosotros nos habláis de patriotismo, hacer Europa grande otra vez. Y además, precisamente hoy, qué mal envejece esto. Después de reivindicar tanto a Trump y utilizar sus eslóganes, cuando literalmente pues, nos va a afectar ese arancel del 25% que ha anunciado que va a meter para todo el mundo. Por supuesto, para Europa también. Bueno, pues como sobrevolaba evidentemente la victoria de Donald Trump, con la que están evidentemente contentos, pero al mismo tiempo son conscientes de, bueno, pues lo muy posicionados que están a favor de los Estados Unidos ahora mismo, una cosa que en Europa pues tampoco nunca ha entrado demasiado bien, pues entonces tiene que salir rápidamente a justificarse y a poner la venda antes de la herida y decir lo siguiente del asunto de Donald Trump, que ellos no son perritos falderos de Donald Trump, atención. Nosotros somos patriotas y no buscamos un salvador en una nación ajena, menos aún un emperador. Buscamos y hemos encontrado a un compañero de armas en la batalla por el bien, por la verdad y la belleza, en la batalla por el sentido común y en la batalla por la libertad. Este es más o menos el tono que se ha utilizado durante este fin de semana. Ya os podéis ir imaginando cómo han sido las cosas. Una batalla por el bien, la verdad y la belleza. Donald Trump no es un emperador. Hemos encontrado simplemente un amigo. No es un amigo. Un amigo, para empezar, sabe lo que es España. Y cuando a Donald Trump le preguntaron sobre España, pensó que éramos un país de los BRICS. Esto es una economía emergente de fuera de la Unión Europea. Confundió la S de Spain por la S de Sudáfrica. O sea, ridículo. Probablemente a ti te ve Donald Trump y te dice, ¿este mexicano de dónde se ha escapado? Un compañero, no es un compañero. Es vuestro líder moral, espiritual, ideológico, pero no es un compañero, es alguien al que servís y al que copiáis, por cierto. No hace falta que vuelva a decir lo del eslogan. Pero de aquí a que intentáis decir que nosotros no queremos un emperador cuando literalmente lo estáis deseando con toda la fuerza y después inmediatamente me estáis diciendo que es un compañero en la batalla por el bien, la verdad y la belleza. La belleza, Donald Trump. Estéticamente está claro que precisamente Donald Trump no gana. Y muchas otras cosas tampoco, pero en verdad y belleza y por el bien, una semana después de que haya anunciado que quiere sacar a 1,5 millones de gazatíes de la franja de Gaza y montar hoteles de 5 estrellas ahí, no sé si es el bien. La verdad está claro que no, tampoco la es, y la belleza, hombre, pues bueno, la belleza es subjetiva, por fortuna, así que vosotros sabréis. Por ejemplo, este de aquí es Geert Wilders, que es el líder de la extrema derecha holandesa, que también estuvo presente este fin de semana. Por cierto, un partido que ha ganado las elecciones en Holanda, que son los primeros. Han conseguido un gobierno de coalición en el que son mayoritarios, no están solos. No han dejado entrar a este señor, a Geert Wilders, pero sí que son la primera fuerza más votada en las últimas elecciones, lo cual es un auténtico drama, pero me gustaría que escuchaseis esta parte de su discurso. Porque esto que vais a escuchar ilustra a la perfección, una vez más, el servilismo de estos partidos hacia Donald Trump y a los Estados Unidos. Y después algo gracioso respecto a España y a Abascal, que básicamente no sabe ni quién es Abascal este señor. Mucha atención a este momento. Empezamos con Trump. And there is no doubt about it. No hay duda sobre ello. Amigos, somos el futuro. Amigos, somos el futuro. The world is changing. El mundo está cambiando muy rápido ante nuestros ojos. At the forefront of this transformation. Y estamos al frente de esta transformación. President Trump ushers a golden age for America. We must ask.
Y como Donald Trump consigue una nueva edad dorada para América, nosotros ourselves. debemos preguntarnos, Ready to do the same in Europe. ¿estamos listos para hacer lo mismo en Europa? Es decir, por si alguien tenía algún tipo de duda, una vez más, lo que ha hecho Donald Trump, una edad de oro en Estados Unidos, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo que Donald Trump en Estados Unidos? Es una reivindicación constante de Donald Trump. La extrema derecha nunca ha estado ahora más metida en la esquina del tablero defendiendo a su líder absoluto, que es un líder estadounidense, y repitiendo, vamos a hacer lo mismo en Europa, vamos a hacer lo mismo en Europa. Son simplemente los siervos, los perritos falderos de un tipo que además es que acaba de poner aranceles a Europa y al mundo entero. Y que a Europa la va a dejar de lado porque no le importa lo más mínimo Europa. Y que se va a enfrentar a esta gente si hace falta. Que se reivindiquen patriotas cuando le pongan a nuestros agricultores también los mismos aranceles. Cuando le pongan a nuestra industria, que en parte ya lo están haciendo, los mismos aranceles. A ver cómo reivindican entonces el patriotismo. Que es alucinante. Y ahora todos aplaudiendo. Queremos que Donald Trump haga lo mismo que Donald Trump. As you just said, indeed, is yes, we will make Europe great again because we are victors. Y lo vuelve a repetir. We will make Europe great again. Utiliza otra vez el eslogan de nuevo estadounidense en la política europea. Y ahora llega el momento ridículo en el que menciona a Santiago Abascal o otra persona, no sabemos quién es concretamente. Atención. For long, other nations will follow. Spain will follow. Otras naciones también acabaremos ganando. España acabaremos ganando. Nos seguirá. You, Fox, I am sure Vosotros, Vox, victory is waiting for you, and estoy seguro de que la victoria está esperando a vosotros. it's clear that one day soon, Fox will not only the Y un día pronto, Vox no solamente party in the Cortes será el primer partido de las Cortes Generales, y ahora ya dejo de traducir y atención. Generales, but my good friend Santiago Escabal will be the new Prime Minister of Spain. My friend Santiago Ascabal, parece un hechizo de Harry Potter, will be el siguiente primer ministro de España. Santiago Ascabal. En fin, amigos, pues esta es la gente que estaba en este fin de semana en Madrid, todos justificándose, Abascal diciendo no queremos Salvador nación ajena, después la otra mitad diciendo sí, estamos todos súper con Donald Trump y queremos hacer lo mismo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos. Y mientras tanto Óscar Puente puso este tuit, que es el que os decía, pues que ha generado toda esta polémica, que incluso ha enfadado al Partido Popular, y es lo siguiente, os lo leo. Y vais a ver la imagen que comparte. Pone Óscar Puente. Barba puntiaguda para que nadie se dé cuenta de que no tiene barbilla. De puntillas porque Le Pen es más alta que él. Camisas 3 tallas más pequeñas para lucir musculitos. Y nulas apariciones públicas para que nadie se dé cuenta de su cerebro vacío. Acomplejado de manual. Y comparte esta fotografía en la que podemos ver, bueno, pues un Santiago Ascabal, como le llama Greg Wilders, pues con una postura un tanto forzada de puntillas, pues para llegar a una altura determinada, que también es cierto que no es la primera vez que lo veo. Por ser honestos, la verdad, he visto algunos que están diciendo que es un montaje. No estoy seguro porque yo anteriormente también he visto otra fotografía de Santiago Ascabal donde estaba haciendo exactamente lo mismo, donde pensaba que no se le iba a ver. Tal vez en este momento no lo hizo y sí que ha sido un montaje porque delante de tantas cámaras es un poco torpe hacerlo, pero esto que era una reunión de su partido pensaban que igual no le sacaría los pies, pero sin embargo ahí lo tenéis. Esto no sé si es la sede de su partido, puede ser, pero ahí lo tenéis con los pies levantaditos para quedar por encima del resto, no vaya a ser que alguien piense que es más bajito, lo cual sí que implica pues una clara sensación como de inferioridad, de estar acomplejado, de no vaya a ser que piensen que soy más bajito porque mi hombría va en relación a que no piensen que soy más bajito que alguien. Bueno, en fin, pues es el tuit que ha puesto Óscar Puente y que ha enfadado tanto al Partido Popular como para pedir la dimisión de Óscar Puente. Atención, titular de Europa Press. El PP critica a Óscar Puente por meterse con el físico de Abascal. Urge echarle por ataques como estos. En fin, pues un tuit socarrón que además está funcionando muy bien, porque todo el mundo lo está compartiendo, le está dando like, tiene ya 4 millones de visualizaciones, una locura, pues que les ha enfadado mucho. A él lo pueden llamar orangután todo el maldito día como lo llaman,
Pueden utilizar el me gusta a la fruta, que es llamar hijo de puta al presidente del gobierno o a todos los ministros. Pueden decir que te vote chapote, pero ojo como haya un ministro que ponga un tuit así un poco más vacilón sobre alguien, porque entonces hay que echarlo 100%. Me llama la atención siempre como esta doble vara de medir entre unos y otros. Entre aquellos que están todo el día utilizando esta forma política, esta forma chabacana de hacer política, y se enorgullecen además de ello. Mencionan cada 2 por 3 el me gusta la fruta, se hacen camisetas, se hacen chapitas, se hacen tazas con el eslogan. Sin embargo, cuando viene alguien y les confronta, pues en unos términos ni siquiera similares, porque Óscar Puente no ha llamado hijo de puta a nadie, le ha llamado acomplejado a Santiago Abascal, una cosa que, o sea, desde el momento en el que te reivindicas patriota y utilizas el eslogan de Donald Trump, pues un poco acomplejado sí eres, y no solamente con la imagen pública tuya, física, sino con tu ideología, que básicamente lo que haces es subcontratar a lo que digan la extrema derecha estadounidense. Pero bueno, o sea, de verdad se tienen que enfadar tanto, se tienen que poner tan estupendos. ¿Cómo puede ser que diga esto? Amigos míos, la piel fina que siempre le achacáis a la izquierda y al progresismo, tal vez os hayáis contagiado, o tal vez de tanto decirlo resulta que los que realmente tenéis la piel fina erais vosotros, amigos y amigas. Por supuesto, estaba lo mejorcito, mejor dicho, lo peorcito, de cada país europeo, pero también del mundo entero. Atención a Javier Milei, que mandó un saludo. Soy Javier Milei, y este mensaje es para los amigos de Patriot, y muy especialmente para mi queridísimo amigo Santiago Abascal. Al menos lo ha pronunciado bien, no lo ha dicho Ascabal. Para que sigan luchando por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Buah, Dios mío. ¿Y este grito final qué quiere decir? ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, presidente de Argentina, amigos y amigas. Esto es todo lo que hay que evitar, lo que hay que evitar en nuestro país. Y una vez más, con ese complejo que os decía, y ya vamos a acabar pronto ya con el tema de Santiago Abascal, han tenido que hablar sobre los aranceles, que este vídeo, que es de hace apenas un par de días, porque esto ocurrió el sábado, ha envejecido realmente mal, porque empieza a decir que el gran arancel no es el de Trump el que nos va a poner, es el del Gran Pacto Verde Europeo y el de los progres comunistas. Atención. Nos toca a nosotros, a todos nosotros, impedir que las estructuras europeas sigan invirtiendo el dinero de los europeos, el dinero que confiscan con impuestos abusivos en la promoción y en la imposición de ideologías suicidas que nos destruyen a nosotros mismos. Unas ideologías abiertamente antieuropeas que solo pretenden la destrucción de las estimas nacionales, del propio patriotismo, la destrucción de las fronteras y hasta de nuestra propia riqueza. Ahora andan levantando la voz con los aranceles que parece que pueden llegar. El gran arancel es el Pacto Verde y los impuestos confiscatorios de Bruselas y de los gobiernos socialistas en toda Europa. Ese es el gran arancel que los progres, los comunistas y los populares que pactan con ellos le ponen a los pueblos. Los progres, los comunistas y el Partido Popular que pacta con los progres y los comunistas. Ese es el verdadero arancel. Es decir, que este arancel que ahora vamos a ver en la parte internacional del capítulo, que ha puesto Donald Trump al mundo entero, también a España, por supuesto, del 25% de aluminio y acero, resulta que es un arancel comunista. Lo ha puesto Donald Trump, pero es comunista. De verdad que intentan hacer unos malabares espectaculares para defender a Donald Trump. No, nos hablan de aranceles, andan levantando la voz con los aranceles. Claro que sí, y de hecho ha llegado el arancel. Y no es el arancel comunista, no, es el arancel de tu amigo Donald Trump al que le has copiado el eslogan y lo has puesto ahí detrás en grande. Make Europe Great Again, no. Te vas a comer los aranceles Great Again. Es que es alucinante, es alucinante. Pero es culpa una vez más ¿de quién? De los comunistas. Algún día tal vez digan también que Donald Trump es comunista. En color de piel cada vez se acerca más al rojo, con ese naranja color chillón. Vamos a ver la portada de este medio italiano, que titula «L'Italia di Meloni non cresce». La Italia de Meloni no crece. La España socialista vola. La España socialista vuela. Esto es un titular de un medio italiano. Este usuario de Twitter lo explicaba de esta manera, precisamente en este fin de semana, en la que pues, ha habido esta reunión de la extrema derecha en Madrid, que por cierto, Meloni no está en ese grupo, Meloni está en otro grupo político europeo, a pesar de que sea también un partido de extrema derecha, los de Fratelli d'Italia. Aquí en Madrid solo estaban los de la Lega Norte, que es los de la Lega, que es el partido de Matteo Salvini, que está en el gobierno de Meloni, pero no es el partido de Meloni. Y dice este usuario de Twitter, lo flipante de esto es que Italia, además de que sigue teniendo muchísimos inmigrantes, porque los sigue teniendo evidentemente por mucho que ganase las elecciones diciendo que los iban a deportar a todos, porque es que no se puede hacer, es que es una idea completamente loca, sobre todo a nivel económico. Tiene uno de los crecimientos, bueno, y de derechos humanos también, evidentemente, pero es que no pueden hacerlo porque los derechos humanos les dan igual, pero la economía es que básicamente no pueden hacerlo. Tiene uno de los crecimientos del PIB más bajo de Europa, insisto, con Meloni ahí al frente, un IVA del 22%,
Después dicen España es un infierno fiscal. Bueno, quien subió el IVA al 21% fue Mariano Rajoy. Para empezar. Porque en Italia lo tienen del 22% y encima muchísimo más porcentaje de deuda pública que España. La ultraderecha es un timo demencial, ineptos por definición. La Italia de Meloni non crece, la España socialista bola. Bueno, pues yo creo que está todo dicho. Pero está todo dicho al respecto de la extrema derecha europea. Pero ahora vamos con la extrema derecha, no ni siquiera nacional, sino madrileña, aunque con aspiraciones nacionales. Estoy hablando, por supuesto, de Isabel Díaz Ayuso, que delante de un auditorio lleno, reivindicando la tauromaquia y aplaudiendo a Victoria Federica, nieta de Juan Carlos I, dice lo siguiente. Felicito a Victoria Federica por ser la imagen de la Feria de San Isidro 2025, quien Ha hecho un gran esfuerzo Victoria Federica por ser la imagen. Ahora veremos qué imagen es. combina juventud, moda y pasión por la fiesta y por España. Esto es tremendo. Una de las grandes labores, uno de los grandes atributos de Victoria Federica, además de ser nieta del rey Juan Carlos I, claro que eso supongo que es una minucia. La auténtica meritocracia es lo que ha hecho después de ser su nieta, que es tener auténtica pasión por España y por la fiesta. Es que tócate las narices. Tócate. Si lo mejor que pueden decir de ti es que tienes pasión por España, que tú me dirás qué es eso. Y tener pasión por la fiesta, pues enhorabuena. Y bueno, y ahora añade... Decirte que tu abuelo se le echa mucho de menos en esta plaza y en Madrid se le quiere mucho. A tu abuelo se le echa mucho de menos en esta plaza y en Madrid se le quiere mucho. Bueno, será en tu Madrid, hija. Porque en el Madrid, y no voy a decir ni siquiera mi Madrid, voy a decir el Madrid de la Casa Real, es decir, de Felipe VI, es decir, de su propio hijo, no se le echa de menos nada. De hecho, fue su propio hijo quien lo mandó fuera, quien le dijo, tú no te quedes aquí porque eres el principal argumento para la lucha republicana en nuestro país. No lo quería ver ni en pintura, lo quería lejos. ¿Por qué? Porque, amigos míos, con las cosas de comer no se juega. Y Juan Carlos I juega con las cosas de comer de su hijo, que es ahora el rey, que cobra un buen salario. Ostras, el salario más alto de toda la administración pública española, más de 250.000 euros que cobra el rey de España, y no se va a jugar ese buen salario no solamente para él, sino también para su mujer, que cobra 150.000 euros, por si el rey hace poco, la mujer todavía menos, o para la hija, que también tiene el sueldo asegurado. Imaginaos. Vamos, normal que luche por eso, incluso renunciando a que su padre esté en España y mandándolo a vivir fuera de España, que tampoco es que le haya importado demasiado al rey Juan Carlos I, porque es lo más habitual en la historia de los Borbones. Desde Carlos IV hasta Fernando VII, hasta Argente María Cristina, hasta Isabel II, hasta Alfonso XIII, hasta Don Juan y hasta Juan Carlos I, todos los Borbones, todos los que he dicho, uno tras otro, tras otro, tras otro, con la excepción de Alfonso XII, que murió bastante pronto. Todos ellos acabaron viviendo fuera de España, exiliados, eso sí, con una buena cantidad de dinero en el bolsillo. ¿Por qué? Porque, amigos míos, primero, cuando eres una dinastía extranjera que en su casa ni siquiera habla castellano, que somos conscientes, ¿no?, que Juan Carlos I no hablaba castellano en casa ni siquiera. Y algunos se ponen muy estupendos a la hora de hablar de, no, los extranjeros que no hablan nuestro idioma y no se integran. Quien no hablaba castellano en su casa era Juan Carlos I, cuyo principal compromiso es con la pasta. Pues evidentemente cuando los de su país lo echan, pues entonces coge su dinero y se va volando a otro lado. Y no le importa lo más mínimo. De hecho, se ha hecho una fundación ahí en los Emiratos Árabes. Juan Carlos I monta una fundación para agrupar su fortuna y dejársela a sus hijas. Una fundación donde agrupa los miles de millones de euros ocultos, del patrimonio oculto que tiene por ahí repartidos. Se los ha traído todos a Emiratos Árabes Unidos, de donde ahora es ciudadano fiscal. Ha puesto a sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, como beneficiarias de la fundación. Y así esa herencia se va a hacer al tipo impositivo del 0%, que si lo hiciese en España sería más. Y también va a regularizar todo su patrimonio que tenía por ahí repartido. ¿De dónde creéis que ha sacado ese patrimonio? Del salario de 250.000 euros, es un buen salario, pero no te consigue 2.000 millones. 2.000 millones, no 2 millones, 2.000 millones. No te los consigue. ¿Y dónde ha salido eso? Pues ya os lo podéis imaginar, amigos y amigas. De utilizar a nuestro país como un centro donde conseguir su botín. Es decir, de despellejarnos a la sociedad española, de mordidas que iba cobrando por acuerdos a los que se llegaban, etcétera, etcétera. Ahora yo, Ayuso, cuando vi este vídeo, le contesté esto. Pongo, el servilismo borbónico de la derecha española es espectacular. Nos roban la cara
se ríe de los españoles, huye a Abu Dhabi, se hace ciudadano fiscal de los Emiratos para no pagar en España y todavía le aplauden. Estos luego se atreven a llamarse patriotas a sí mismo. De patriota, nada. Eres un servil, pero de narices. Pero de narices. Bueno, y ahora atención a Victoria Federica, una de esas máximas expresiones de la meritocracia en España, cuyos mejores atributos son su pasión por España y por la fiesta, según Isabel Díaz Ayuso, diciendo que si mi abuelo estuviera aquí estaría muy orgulloso de mí. Presidenta, alcalde, solo quiero darles gracias a todos el tan bonito y que tanta ilusión me ha hecho hacer. Me siento muy orgullosa de ser reconocida por mi apoyo y admiración a este mundo tan maravilloso, de tan profunda tradición en España. Muchísimas gracias a todos y en especial también a mi familia por transmitirme esta maravillosa herencia desde que nací, que lo llevo en la sangre y lo seguiré llevando en la sangre hasta siempre. Y estoy segura de que si mi abuelo, el rey don Juan Carlos, estuviera aquí hoy, estaría muy orgulloso y yo estaría muy orgullosa de ella también, o sea, de él. Así que... Yo estaría muy orgullosa de ella también, de él, en fin. Su principal atributo está claro que es la pasión por la fiesta y no la capacidad dialéctica. Pero esto es una cosa que no le va a criticar a una nieta que quiera a su abuelo. Por mucho que tu abuelo sea un golfo. No eliges, ¿no?, quién es tu abuelo y en este caso, pues si le tienes cariño, pues mira, pues le tiene cariño a su abuelo. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es una cosa, por un lado. Pero otra muy distinta es que yo tenga que pagar de los caprichos de tu abuelo. Tú puedes tenerle todo el cariño que quieras al golfo que te dé la maldita gana y a mí no me incumbe eso en absoluto. De hecho, lo respeto, insisto. El amor entre nietos y abuelo me parece precioso. Pero eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que yo a tu abuelo le haya tenido que pagar el sueldo. Y que al hijo de tu abuelo también se lo tenga que pagar. O que a ti te monten una campañita de ser la imagen de no sé qué. Bueno, esto es lo que ha protagonizado. De una feria taurina, pagada evidentemente con dinero público. Y este spot, bueno, en fin, también ha sido pagado con dinero público. Eso es lo que no me hace ya gracia. Que yo tenga que pagar este tipo de cosas. Y este tipo de cosas realmente enmudecen a nivel de gasto público en relación con lo que nos hemos tenido que dejar en pagarle al golfo de tu abuelo. Ahora esté ahí de ciudadano fiscal en Emiratos Árabes Unidos. Ese es el problema. Y está bien que le eches de menos tú, pero que le eche de menos la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y lo diga de esta manera, incluso contra el criterio de Felipe VI. En fin. Este es el cartel, me parece un poco hortera, pero bueno, yo tampoco, ¿quién soy yo para hablar de diseño gráfico? Yo no sé de eso. Pero de lo que sí puedo hablar es de cosas como esta. Que Ayuso, por ejemplo, y hablando de la tauromaquia, ha recortado la financiación del Museo del Prado. ¿Quién quiere el Museo del Prado? Del Thyssen, del Reina Sofía. Mientras rega con 4,5 millones los toros. Es decir, que mientras recorta financiación del sector cultural, del Prado, del Thyssen, del Reina Sofía, resulta que la aumenta del sector de la tauromaquia. Porque claro, amigos y amigas, ¿quién quiere Museo del Prado? ¿Quién quiere Reina Sofía? Siendo estos museos socialcomunistas. Joder, que está ahí incluso ese cuadro del bombardeo de Guernica. Está esa cosa del comunista del Picasso. Eso no lo vamos a subvencionar, sin embargo... Por supuesto, la tauromaquia y un buen anuncio con Victoria Federica, ¿cómo no? Pero es que, por desgracia, hay bastante más. Los presupuestos de Ayuso para 2025 destinan más subida a los toros que a reducir las listas de espera sanitarias. La Comunidad de Madrid presenta las cuentas para el próximo año. La partida para promocionar los festejos taurinos sube un 5,9%, es decir, un 6% casi, mientras que la del plan para mejorar las listas de espera, la sanidad, solo sube un 2,5%. Y ya hay más de 1 millón de personas en esas listas. Por supuesto, prioridad absoluta, subir un 6% los festejos taurinos. Es que es alucinante, es que es alucinante. Y hablando de cosas alucinantes, pues también un poco la vida de Victoria Federica, por cierto, hermana de Froilán, ahora vamos a hablar de Froilán también, que hace un par de años nos sorprendía con esta noticia, que es un titular que podría haber salido en un periódico de la Edad Media, bueno, un periódico de la Edad Media, en lo que contaba el pregonero, os hablaba en la taberna del pueblo de la Edad Media, que es que Victoria Federica, es decir, Casa Real, atropella en caballo a una joven en la Feria de Abril de Sevilla, no ha atendido a la víctima y se da a la fuga. Esta es la Victoria Federica. Esto simplemente parece un cuento medieval cutre, pero es que esto me toca malas narices, que es que Froilán, ahora ya sí, su hermano y ella, Victoria Federica y Froilán, usaron las tarjetas Black de Juan Carlos I para viajes en Uber y compras del Corte Inglés. Lo que os decía, ¿puedes querer a tu abuelo? Claro que puedes querer a tu abuelo.
Lo que no puedes querer es que a tu abuelo tengamos que pagar las cosas. Y no solamente a tu abuelo, sino que parece a ti también. Porque esa tarjeta Black, os podéis imaginar de dónde salía ese dinero que acababa en esa tarjeta Black, ¿no? Pues evidentemente, de la sociedad española, amigos y amigas. Y también tengo una pequeña duda, a ver si alguien aquí es capaz de responderme. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace eso de repetir 3 veces segundo de la ESO a pasar directamente a la universidad en 3 años, que hizo su hermano Froilán, después de haberse dado un tiro en el propio pie con una escopeta en una jornada de caza? ¿Cómo se hace eso? Porque si repites 3 veces segundo la ESO, hombre, después te quedaría tercero la ESO, cuarto la ESO, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, 4 años. Hombre, que si segundo la ESO te ha costado 3 años acabarlo, imagino que 4 años de tercero y cuarto y además de 2 cursos de bachillerato te iban a costar algo más también. Bueno, pues de repente pasa a la universidad privada. ¿Cómo se hace eso? ¿Con meritocracia? ¿O con pasta, pero sobre todo con apellido? Hombre, pues yo creo que la respuesta la tenéis vosotros mismos. Y vamos a terminar las noticias nacionales. Ahora vamos con el apartado internacional, los aranceles y demás, que nos servirá para entender la primera parte. Vamos a terminar con una buena noticia. Y es que os acordáis, ¿no?, de Miguel Ángel Rodríguez diciéndole al diario.es eso de os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den, idiotas, lo que le dijo Miguel Ángel Rodríguez a la periodista Esther Palomera cuando sacaron la información del novio de Ayuso. Ya va a hacer justo 1 año, porque fue en marzo, del novio Ayuso y el fraude fiscal. Bueno, pues resulta que no han conseguido triturar, no han conseguido cerrar y de hecho el diario.es ha logrado este fin de semana llegar a los 100.000 socios y socias. Así que desde aquí, mi más profunda enhorabuena y pues lo siento mucho, Miguel Ángel Rodríguez, pero a 100.000 personas no las vais a poder triturar ni las vais a poder cerrar. No como estáis acostumbrados a hacer, por ejemplo, con Telemadrid, donde sí, pues por supuesto, por ejemplo, echasteis a Chilve Charrondo por haberos hecho preguntas que no queríais que le hiciesen a la presidenta de la Comunidad de Madrid y la echasteis directamente, o todos los mangoneos que hacéis allí donde mandáis, los medios públicos o aquellos que financiáis. Pero por fortuna, pues aquí no os ha salido demasiado bien. Lo siento, Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, vamos entonces con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Y vamos a empezar por Ecuador, donde parece que la fortuna le sonríe a la izquierda, porque ayer fueron las elecciones, fueron a las urnas los ecuatorianos y las ecuatorianas, y Noboa y González se disputaron finalmente la presidencia en Ecuador tras una ajustada primera vuelta. Esta ha sido la primera vuelta donde Luisa González, aquí la tenéis, y Daniel Noboa, que es el actual presidente, han quedado muy, pero que muy ajustados. Y claro, esto es una mala noticia para Daniel Noboa, buena noticia para Luisa González, que es la candidata de la izquierda, más cercana al correísmo, porque resulta que Daniel Noboa, que ya era presidente y que tenía además el control político del gobierno que ha utilizado para hacerse campaña, pero también un buen dinero, el apoyo de los sectores económicos más ricos del país. Él es, de hecho, hijo de la principal fortuna del país, es decir, lo típico, una política hecha a medida de los millonarios, como en Estados Unidos en los que un magnate se presenta y gana las elecciones. Bueno, pues en Ecuador ocurre y resulta que daba por hecho, y así las encuestas de alguna manera se lo advertían, que podía sacar un buenísimo resultado. De hecho, su apuesta era quedar con mayoría absoluta en esta primera vuelta para no tener que pasar a la segunda, porque si tienes una ventaja suficiente en la primera vuelta, no hace falta que vayas a una segunda vuelta. Sin embargo, ha tenido una victoria agridulce, porque es verdad que ha ganado por unas pocas décimas, pero ha ganado. Pero claro, va a tener que enfrentarse a una segunda vuelta con Luisa González, y ahí las cosas ya no le pintan demasiado bien. De hecho, la fiesta que tenían preparada para después de las elecciones, después del recuento, no ha ido, los ha dejado plantados, no se ha presentado. Y sin embargo, en el del partido de Luisa González sí que han estado todos celebrando y alegremente. La votación definitiva será el próximo 13 de abril, es decir, que todavía queda un tiempo, queda todo marzo, queda todo abril, pero bueno, aquí lo comentaremos. De momento es una buenísima noticia este asunto para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Vamos con Estados Unidos. Como os decía, entrando a la perfección este tema, precisamente el día de hoy, y es que Trump ha anunciado aranceles del 25% al aluminio y al acero en todo el mundo. Es decir, también en España, también en Europa, para que después estos patriotas se estén reivindicando constantemente como nosotros defendemos la soberanía de bla, bla, bla. Venga, pues defiende la soberanía al lado del tipo al que estás todo el día alabando y que incluso le copias los eslóganes electorales y que ahora van a joder la economía de tu país. En fin, Donald Trump, escribe Helen Davidson, ha anunciado que decretará este lunes nuevos aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos. Todas son todas, ¿eh?
que afectarán a todo el mundo, incluidos sus mayores socios comerciales del país, como Canadá y México, en otra gran escalada de su política de guerra comercial. El anuncio de Trump se produjo al tiempo que entraban en vigor los aranceles de China, anunciados la semana pasada como respuesta a los determinados por el presidente de Estados Unidos. Las medidas se dirigen a productos por valor de 14.000 millones de dólares, con un arancel del 15% sobre el carbón y el gas natural licuado y del 10% sobre el crudo, la maquinaria agrícola y algunos vehículos. El presidente de Estados Unidos, en declaraciones a los periodistas en el Air Force One, en su avión presidencial, este domingo también dijo que anunciaría aranceles recíprocos, elevación de los tipos arancelarios de Estados Unidos para igualarlos a lo de los socios comerciales, el martes o el miércoles, mañana o pasado, que entrarían en vigor casi inmediatamente, ha dicho. Es muy simple, si ellos nos cobran, nosotros les cobramos. Todo esto se produce mientras empiezan a entrar en vigor los aranceles a China y mientras que la semana pasada, también acordados, anunció aranceles contra México y contra productos de Canadá que finalmente a las 24 horas acabó retirando porque México y Canadá también le respondieron subiendo los aranceles. Pero a los de China, los que le puso a China, pues no se han retirado. Ahí sigue esa guerra comercial, siguen para adelante y se van a empezar a poner en marcha hoy. No solamente eso, sino a todo el mundo. Ahora me gustaría ver a estos, porque la extrema derecha europea es una cosa curiosa, porque son muy de extrema derecha en lo ideológico y en lo político, pero sin embargo en lo económico en muchas ocasiones se reivindican como liberales. O sea, aquí está Abascal todo el día diciendo que hay que quitar gasto público, a pesar, como os decía antes, que lleve él cobrando el gasto público desde el 1999, pero que hay que liberalizar la economía, privatizarlo todo. Sin embargo, al mismo tiempo, pues es curioso, ¿no? Cómo van a defender ese liberalismo si están todo el día alabando a Donald Trump, que va a aplicar las medidas proteccionistas más severas y además en contra de nuestros libres mercados que ellos quieren mantener y potenciar. A ver cómo hace los malabares necesarios para que esto pase desapercibido entre su electorado, que ya os lo digo, no lo va a hacer, porque a ver cómo te presentas compatriota delante de un agricultor o delante de la industria española que va a tener que pagar cada vez más, no sé, agitando muy fuerte la pulserita que llevas en la muñeca, porque de otra manera nadie se va a creer que de verdad eres un patriota o que defiendes la soberanía económica de España. Mientras tienes a un tipo al que estás alabando constantemente, de hecho le copias los eslóganes, que nos está jodiendo la economía. Pero bueno, en fin, ellos sabrán cómo lo justifican. Y mientras tanto, en Alemania, ayer se produjo el primer debate electoral entre el actual canciller, el actual presidente del gobierno de Alemania, Scholz, y el conservador, el candidato de la oposición, conservador, Merz. Son estos dos, me parece un poco pinipón, bajito y alto, que estuvieron discutiendo. Son los principales partidos, el Partido Socialdemócrata de Scholz, que son los que actualmente estaban gobernando en un tripartito que ha acabado saltando por los aires, y el candidato conservador de la derecha, es decir, heredero de la presidenta Angela Merkel, que ahora pues tiene bastantes buenos números en las encuestas. ¿Qué pasa? Pues que todo el discurso, todo el debate ha ido realmente en torno a una cuestión, que es el pacto con la extrema derecha. Sabéis que Alternativa por Alemania está teniendo bastante buenos números también en las encuestas, y de hecho los de la CDU, el partido conservador, el partido de Angela Merkel, se está incluso pensando romper el muro que tenían levantado contra la extrema derecha y pactar tal vez con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que en el Parlamento alemán ya votaron a favor de una moción para impedir que entrasen más inmigrantes en Alemania, y votaron junto con la extrema derecha, cosa que ha propiciado manifestaciones masivas en toda Alemania, advirtiendo del auténtico riesgo que tiene pactar con esa gente o introducirla dentro de la normalidad política. Porque en Alemania, más que en ningún sitio, saben, no todos lo que deberían, pero sabemos de Alemania, que si Hitler accedió a ser canciller de Alemania, no fue porque ganase las elecciones. Eso es una cosa que se repite muchas veces, pero que no es cierta. Hitler accedió a ser canciller porque los conservadores de su época, los conservadores de los años 30, le permitieron llegar a él como canciller, a pesar de no ser el más votado, ni haber ganado las elecciones. Pero pensaron que lo podrían controlar, que lo ponían ahí, que lo podrían controlar, pero a los pocos días, pues ya sabéis lo que ocurrió. El incendio del Reichstag, le culpa a los comunistas, consiguió los poderes absolutos, y de ahí pues la cosa, pues ya sabéis dónde terminó. Pero accedió precisamente por la cobardía de los conservadores, precisamente de estos. Por cierto, Angela Merkel ha escrito una carta criticando a este señor, a Merz, actual líder de su partido, e instándole a que ni se le ocurra pactar con la extrema derecha en su país para lograr llegar al poder. Veremos qué es lo que ocurre. Estos son las elecciones de Alemania el próximo 23 de febrero. No queda demasiado, queda
un par de semanas. Lo comentaremos aquí a ver cuáles son los resultados y cómo va avanzando la campaña. Y hasta aquí la crónica internacional. Vamos ahora con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Viajamos a 1998 en Francia, cuando la Asamblea Nacional Francesa aprobaba una de las medidas laborales más progresistas y necesarias de la historia reciente de Europa, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. ¿Habéis escuchado bien? Hace ya un par de décadas y en Francia la jornada de 35 horas, cuando aquí estamos discutiendo sobre la posibilidad de la jornada de 37 horas y media en 2025. Esta victoria histórica del gobierno socialista de Lionel Jospin representó un hito en la lucha por los derechos de los trabajadores y desafió la narrativa neoliberal dominante que se había instalado desde la era de Thatcher y de Reagan. La medida, impulsada por la ministra de Empleo, Martine Aubry, se fundamentaba en una lógica simple pero revolucionaria: repartir el trabajo para crear más empleo. La ley establecía que las empresas con más de 20 empleados debían implementar la semana de 35 horas antes del año 2000, mientras que las más pequeñas tenían hasta el 2002 para adaptarse. Lo fascinante de esta reforma es que desafió frontalmente el dogma económico predominante. Mientras el neoliberalismo predicaba la desregulación y la flexibilización laboral como únicas vías hacia el crecimiento económico, Francia apostaba por una dirección completamente opuesta. Los resultados iniciales fueron prometedores. Se crearon cerca de 350.000 empleos directos en los primeros años y la calidad de vida de los trabajadores mejoró significativamente. La implementación de la semana de 35 horas generó un intenso debate internacional. Los defensores argumentaban que la medida no solo creaba empleo, sino que además mejoraba la conciliación entre vida laboral y personal, reducía el estrés y aumentaba por lo tanto la productividad por hora trabajada. Los críticos, principalmente desde sectores empresariales y conservadores, advertían sobre una supuesta pérdida de competitividad y el aumento de costes laborales, es decir, lo mismo que dicen ahora en España. Sin embargo, la derecha francesa nunca aceptó del todo esta conquista social. Desde su implementación, cada gobierno conservador ha intentado socavar la ley, introduciendo excepciones y flexibilizaciones, es cierto. A pesar de estos ataques, la semana de 35 horas sigue siendo un símbolo de la resistencia contra la precariedad laboral y demuestra que existen alternativas viables al modelo de explotación intensiva. La experiencia francesa ha inspirado debates similares en otros países. En España, por ejemplo, estamos ahora realizando experimentos con este asunto y se está aprobando ya, de hecho está aprobado ya en el Consejo de Ministros, la aprobación de la jornada laboral de 37 horas y media. Otra cosa es que se vaya a aprobar en el Congreso de los Diputados. Veremos si hay mayoría y lo consiguen finalmente, que es algo que, pues efectivamente, nos interesa mucho. Retrocedamos ahora hasta un día como hoy de 1956, cuando España, cuando vivía bajo la oscura noche del franquismo, un 10 de febrero de ese año, el régimen se veía obligado a decretar el estado de excepción ante las protestas estudiantiles que sacudían las universidades españolas. Lo que comenzó como manifestaciones por la democratización de la representación estudiantil se convirtieron rápidamente en un desafío directo a la dictadura. Los estudiantes socialistas y comunistas organizados clandestinamente lideraron estas protestas que pusieron en jaque al régimen. La chispa que encendió las movilizaciones fue el intento de crear un sindicato estudiantil democrático en oposición al SEU, que era el Sindicato Español Universitario, que era la organización oficial falangista que controlaba al 100% la vida universitaria. Las protestas comenzaron en Madrid, pero rápidamente se extendieron a otros centros universitarios. Los estudiantes no solo exigían libertad de asociación, sino que también cuestionaban el modelo educativo franquista, autoritario y alejado de las corrientes intelectuales europeas. La respuesta del régimen fue contundente: cargas policiales, detenciones masivas, torturas. Las movilizaciones de 1956 también marcaron el surgimiento de una nueva generación de opositores al franquismo, jóvenes estudiantes como Enrique Mújica, Javier Pradera o Ramón Tamames del principio, ¿no?, el que acabó haciendo la moción de censura con Vox, que es alucinante la trayectoria de este señor. Entre otros, entre muchos otros, forjaron su conciencia política en estas luchas. Muchos de ellos al final además sufrieron detenciones, torturas y todo tipo de vejaciones por su compromiso con la democracia, que nunca se llegó a quebrar. Las consecuencias de estos acontecimientos fueron muy duraderas. El movimiento estudiantil se consolidó como uno de los principales focos de resistencia antifranquista y las universidades se convirtieron en espacios de debate y de organización política clandestina. La conexión entre estudiantes e intelectuales críticos fortaleció la oposición al régimen y contribuyó a la formación de una cultura democrática. Y en este viaje por el tiempo llegamos al 10 de febrero de 1898, fecha de nacimiento de Bertolt Brecht en Augsburgo, Alemania. Dramaturgo, poeta y teórico teatral, Brecht revolucionó el teatro del siglo XX, convirtiéndolo en una poderosa herramienta de crítica social y política.
Bertolt Brecht desarrolló lo que llamó el teatro épico, una forma revolucionaria de hacer teatro que buscaba despertar la conciencia crítica del espectador. A diferencia del teatro tradicional, que buscaba la identificación emocional del público con los personajes, Brecht pretendía que el espectador mantuviera una distancia crítica que le permitiera analizar las contradicciones sociales representadas en la escena. Sus obras más conocidas, como la ópera de los 3 centavos, Madre Coraje y sus hijos o La vida de Galileo, son demoledoras críticas al capitalismo, el militarismo y el fascismo. En la ópera de los 3 centavos, por ejemplo, Brecht expone la hipocresía de la sociedad burguesa, mostrando cómo la moral convencional se desmorona ante el poder del dinero. En Madre Coraje es una poderosa denuncia de la guerra y cómo ésta beneficia siempre a los poderosos mientras destruye las vidas de la gente común. La influencia además del marxismo en su obra es fundamental. Brecht creía que el teatro debía servir para revelar las contradicciones sociales y económicas que el capitalismo intenta ocultar. Sus técnicas de distanciamiento buscaban romper la ilusión teatral para que el público pudiera ver la realidad social que se esconde tras las apariencias. La persecución nazi finalmente le obligó a exiliarse en 1933 de su país, primero en diversos países europeos y luego en Estados Unidos. Durante su exilio, Brecht continuó escribiendo algunas de sus obras más potentes, como Terror y miseria del Tercer Reich, una serie de escenas que exponen la vida cotidiana bajo el nazismo. Su experiencia en Estados Unidos, además, le permitió observar de primera mano las contradicciones del capitalismo americano, tema que abordaría en obras como El irresistible ascenso de Arturo Will. Paradójicamente, tras la guerra, tras la Segunda Guerra Mundial, Bertolt Brecht fue perseguido en Estados Unidos también por el Comité de Actividades Antiamericanas, lo que le llevó finalmente a establecerse de nuevo en la República Democrática Alemana. Allí fundó el Berliner Ensemble, una compañía teatral que se convirtió en un referente mundial de teatro político y social. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. La semana pasada me dijisteis, no les llegan las neuronas ni para ser originales los eslóganes. Claro, habría que pensar, y eso cansa. Y estáis refiriendo a Vox y a la extrema derecha europea. Y nunca mejor dicho este comentario el pasado fin de semana, el pasado viernes, para ver después cómo lo han hecho este fin de semana en el que efectivamente la han copiado. No solo el tema de motosierra, que es lo que hablamos el viernes pasado, sino también lo de Make Europe Great Again. Hagamos Europa grande de nuevo. Alicia dice, lo de meter motosierra de Abascal está clarísimo. Quiere recortar chiringuitos para que los suyos pillen más. El tema de la quedarra en Europa que van a juntarse aquí, no estoy segura que me produce más, si miedo, tristeza o pena, porque no puedo evitar que me recuerde al pasado, como bien lo has mencionado en la cápsula del tiempo. Un saludo y gracias por mantenernos informados. Muchas gracias a ti, Alicia. Rosario dice, sería necesario que todos, pero todos los que despreciamos a los de ultraderecha y de pensamientos nazis, nos manifestásemos pacíficamente, sin banderas, sin gritos, sin insultos, pero en masa, delante de esos representantes de los países, e incluso de España, que son el avance de lo que creíamos que nunca ocurriría. Hay que leer la historia para no repetirla, estamos en peligro si no reaccionamos. Tienes toda la razón. Y Naroki Barburu dice, Abascal quiere sacar la motosierra en todo lo que no tenga que ver con él. A él que le mantengan el chiringuito que cobra y su partido, mientras dice que los demás no son más que chiringuitos políticos y paguitas. En fin, es lo mismo de siempre. No va a cambiar la casa. Un saludo, Alan. Muchas gracias por vuestras respuestas y para el día de mañana, pues una vez visto lo visto, una vez visto lo que han hecho, me gustaría leeros al respecto de esto. ¿Qué os parece? Las menciones constantes a Donald Trump, eso decir que realmente no son serviles con Trump, pero después justificarle incluso los aranceles, justamente un día como hoy donde vemos que han aprobado los aranceles, todo este tipo de cosas. Y sobre lo que ha dicho Óscar Puente, ¿qué os parece? ¿Creéis que debería dimitir por ello? Os leo los comentarios y los comentamos el día de mañana. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy, lunes 10 de febrero. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.